Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva entrega. Seguimos con la sección teórica y hoy vamos a ver cómo luchar contra una de las defensas más fuertes contra Londres, que es la defensa india de rey. Vamos a ver que hay muchas formas de jugar para las negras, pero nosotros vamos a tratar de mantener siempre el mismo esquema. Hay que decir que contra la defensa india de rey, quizás lo mejor para el blanco sea plantear un esquema bastante estratégico, porque en sí misma la defensa india de rey es una apertura muy táctica y generalmente el jugador de piezas negras, cuando va a plantear esta defensa, lo que busca es un juego bastante agudo. Por el contrario, nosotros vamos a neutralizarlo y más bien buscar un juego bastante estratégico, bastante largo plazo, y eso es lo que vamos a proponer contra la defensa india de rey, ¿sí? Líneas bastante estratégicas. Vamos a ver acá ya con las jugadas, bueno, con el fianchetto y oficialmente luego de la jugada de 6 estamos ante la defensa india de rey contra el sistema Londres. Acá el negro, si jugara de 5, ya estaríamos en las variantes tipo Grunfeld contra el sistema Londres. Algo importante, acá recomiendo enroque antes de H3. Muchas veces, muchos autores en varios libros recomiendan la jugada H3 antes de enroque, pero como vieron en la sección de negras, si jugamos H3 y dejamos un tiempo, el negro muchas veces puede reaccionar en el centro con la jugada C5 y posteriormente con la jugada E5 y ganar mucha actividad. Entonces yo recomiendo jugar enroque primero que nada y luego sí realizar la jugada H3 una vez que nos hayamos enrocado. Acá la razón por la cual muchos hacen H3 antes de enroque es porque el negro podría jugar caballo H5 y en este caso lo que vamos a hacer nosotros es la jugada alfil G5, ¿sí? Porque claro, si hacemos alfil G3 simplemente estamos entregando la pareja de alfiles sin ningún tipo de compensación, pero con la jugada alfil G5, que de hecho se realizó en una partida reciente de Carsten Nepomniachtchi, y luego de H6, alfil H4, G5. El detalle es que en vez de hacer alfil G3, contamos con la jugada caballo F a D2. De esta forma, si el negro captura en H4, nosotros capturamos en H5, teniendo una posición bastante interesante, donde es verdad que el negro tiene compensación porque tiene la pareja de alfiles, pero a cambio nosotros tenemos una muy buena estructura de peones contra la estructura bastante rota por parte de las negras. Pienso que en la práctica esta posición, aunque objetivamente sea igualdad, me parece un poco más fácil de jugar que de blancas, para las blancas que para las negras. Ahora, acá tras la jugada G5, caballo F2, es verdad que el negro puede jugar caballo F6, de hecho es lo que se jugó en la partida que les comento, Carsten Nepomniachtchi, donde Carsten terminó victorioso en esta partida. No comento mucho más de esta variante porque la verdad que no es muy jugada, caballo H5. Acá lo más normal es jugar buscando la ruptura de 5 o buscando la ruptura C5, ¿sí? Por ejemplo, si el negro busca la ruptura de 5, puede realizar la jugada caballo B a D7, a la cual ahora sí que contestaremos con H3. Y acá el negro busca, para hacer E5 necesita prepararlo. Hay que decir que torre E8 no es la jugada ideal para preparar E5, ya que por ejemplo después de torre E8 nosotros podríamos seguir con C4 y la jugada E5 no es posible porque tenemos un pequeño truco, que es que luego de los cambios tenemos dama por D8 y recuperamos la pieza en E5, con la cual el negro se queda con un peón de ventaja. Entonces, torre 8 no es la forma idónea para las negras de preparar E5, sino que lo suelen hacer con dama E8. Y acá he encontrado una variante que me parece muy interesante, tiene que ver con aprovechar la casilla C7. Antes que nada, alfil H2 que se anticipa a la jugada de 5 es una jugada que vamos a tener que hacer en algún momento, así que es bueno hacerlo de forma profiláctica. Y tras la jugada de 5, A4, que amenaza por supuesto ganar espacio en el flanco de dama con A5, A6, creando debilidades en la posición negra. Es por eso que el negro suele jugar A5. Y acá encontré una partida interesante donde se jugó caballo A3.
La idea es que el caballo posteriormente va a ir a B5 y molestar la casilla C7. Se reserva el hecho de ir por C3, que también podría ser, de hecho se juega también bastante, para realizar la jugada C3 o C4 según sea el caso. Acá, por ejemplo, en esta partida se continuó dama E7 y luego de C3, B6 y ahora caballo B5 ya molestando el punto C7. Acá se jugó C6 y lo que les quiero mostrar es que en este tipo de posiciones, como les decía al principio, el blanco busca la estrategia. Entonces esta posición, después del cambio de damas, termina siendo una posición muy cómoda para jugar de blancas. Vamos a poner las torres en la columna D. Fíjense que ya se amenaza capturar y quedar con la pareja de alfiles. Este caballo muchas veces viene a D2 y después a C4. Y el alfil muchas veces cambia a esta diagonal, o sea, cambia a F3 aprovechando la gran diagonal. Esto en cuanto a la jugada caballo B D7 para realizar E5. Sin embargo, quizás lo más jugado hoy en día sea, en vez de esto, la jugada B6, que plantea jugar con alfil B7 y un posterior E5 o C5, reservándose esa oportunidad de realizar cualquiera de las dos rupturas. Es una jugada quizás más flexible. Acá veremos una partida del gran maestro argentino Leonardo Tristán, que es un especialista en este sistema, en el sistema Londres en general, y sobre todo tiene muy buenas victorias contra este sistema de la India de Rey cuando el negro juega con B6. Y vamos a ver una partida que jugó contra el gran maestro uruguayo Andrés Rodríguez. Acá realiza Tristán la jugada H3. Como decíamos, después de enroque, ahí sí que realizamos H3. Alfil B7, alfil H2, jugada profiláctica que siempre conviene hacerla antes de que nos hagan E5, caballo BD7 y A4. Esta es la idea que vamos a plantear contra este sistema. Buscar A4 que plantea la jugada A5. El negro la mayoría de las veces responde con A5 para anticiparse a ese avance. Caballo BD2 y vamos a buscar el mismo sistema, ¿sí? Con C3. La dama muchas veces va a venir a B3, perdón. Y acá planteamos una jugada que es caballo E4 para cambiar piezas en el centro, lo cual en teoría le conviene al negro porque tiene menos espacio. Pero veremos cómo juega acá en este caso el gran maestro Leonardo Tristán contra esta variante. Luego veremos también qué pasa si el negro juega C5, que es la otra gran jugada principal que tienen las negras. Acá vamos a capturar y luego la jugada caballo F a D2, bueno, caballo D2 ya que el otro se cambió. Esta jugada es muy importante porque la idea va a ser alfil F3 y cambiar este alfil que quedó en una muy buena diagonal. La partida siguió alfil B7, alfil F3. Acá Andrés Rodríguez jugó dama C8, pero también en una partida anterior del mismo Leonardo Tristán contra Diego Carbone, jugada en Uruguay, se jugó alfil por F3, dama por F3, E5, C3, bien, sostenemos el centro, y el tema es que las negras al tener todos los peones o una gran cantidad de peones en casillas negras, las blancas van a aprovechar las casillas del color contrario para situar sus piezas. Dama C6 presionando el punto C7 y posteriormente el caballo puede venir por C4, por A3, posteriormente por B5 y seguir presionando la posición de las negras. En la partida terminó ganando el gran maestro Leonardo Tristán. Sin embargo, en esta partida contra Andrés Rodríguez, el jugador de las negras realiza dama C8. Tiene sentido, la idea es que después del cambio capturar con la dama en B7 y proteger un poco más las casillas negras que quedaron débiles, las casillas de color blanco, perdón, que quedaron débiles. Tristán juega C3 y después de E5, dama B3, torre 8, torre F1, va acomodando las piezas, torre AC1. Fíjense cómo un juego muy tranquilo, lo que les comentaba, es muy bueno plantear una partida estratégica cuando sabemos que el rival es un jugador de India de Rey que busca una partida generalmente mucho más dinámica. H6 por parte de las negras y alfil D5 que es una idea típica, empezar a presionar
el peón de D7 en estas variantes cuando se juega con D6 y E5. Acá se realiza caballo F6 y ahora sí, alfil por B7, dama por B7 y caballo C4, empezando a molestar por las casillas blancas. Vamos a ver cómo el blanco va situando las piezas justamente en esas casillas para empezar a tratar de crear debilidades. Fíjense que si el negro, por ejemplo, avanza, el punto D6 empieza a quedar débil. También las blancas amenazan, y es una idea típica, jugar con B4 y tratar de crear un peón pasado en el flanco de dama. Rey H7, D por E5, y después de los cambios, el final es favorable a las blancas a pesar de la simetría que hay en la posición por el dominio de la única columna abierta que hay en el tablero. Esto el gran maestro Leonardo Tristán lo transforma de forma magistral. Se dobla en la columna D, B4 para crear un peón pasado. Fíjense que estamos amenazando comer y la dama estaría colgada en B7, así que las negras no tienen más remedio que capturar. Luego de B por A4 estamos amenazando A5, dama A8, A5 igualmente. Las blancas ya tienen un peón pasado. Torre D5 se amenaza el peón de E5, así que rey F6 juegan las negras. Torre C5 amenazando simplemente entrar en C6, avanzar con A6 y dama B7. El peón de A va a ser imparable. Torre E8, porque claro, la idea es, parece que está colgada la torre, pero también está la de C5. Pero con buen criterio, el gran maestro argentino captura en E8 y después de dama por C5, dama A4 apoyando al peón pasado. El tema es que es cierto que las negras también tienen un peón pasado, pero el de las blancas está mucho más avanzado, lo que hace que la partida esté totalmente decidida. Las negras juegan dama A7 y luego de A6 realizan la jugada rey G5, pero de inmediato abandonan la partida. Por supuesto, no tienen ninguna jugada contra dama B5, dama B7 y no hay forma de parar el peón pasado de las blancas. Vamos a ver esta otra partida. Esta una partida entre nada más y nada menos que dos maestros de super élite. De blancas, el gran maestro Pacher Lagrave, y de negras, Alexander Grichuk. Esta partida se jugó en el torneo de San Luis del año 2017. Vemos cómo se plantea una defensa india de rey. Fíjense cómo el blanco realiza enroque antes de la jugada H3 por el tema que vimos anteriormente, que contra caballo H5 podemos jugar alfil G5. Una vez nos enrocamos, ahora sí, la jugada H3. Y acá la idea va a ser la misma. Fíjense, el negro jugó ahora con C5. Nosotros de todas formas vamos a buscar jugar con A4, A5. ¿Bien? Las negras se anticipan con A6, que está muy bien. La idea es que contra A5 quieren jugar con B5. Alfil H2, de nuevo, jugada temática. Nos anticipamos ante un posible E5. Las blancas están controlando bien el centro, teniendo una posición bastante sólida. Y luego de caballo E4, la idea vista anteriormente, cambiamos en E4. Y ahora alfil D3 se pudo haber jugado también, por supuesto, caballo D2 con la idea de alfil F3, ¿no? Alfil D3, alfil por D3, de cualquier forma la idea es cambiar los alfiles. Si el negro volvía, el blanco iba a empezar a ganar control central con E4, así que alfil por D3 es la mejor jugada para las negras. Y después de dama C7, llevamos las torres al centro, dama E2. El blanco va a empezar a ganar espacio poco a poco. Ahora realiza la jugada de 4, C por D4, C por D4, torre C7 para doblarse en la columna C, pero la idea de E4 es seguir expandiéndonos, seguir ganando espacio. Y ahora las negras tienen que jugar con cuidado. Si amenaza E6, si llegan a cambiar en E5 y luego juegan E6, entonces se empieza a ver las casillas débiles que quedarían. Es por esto que acá Grichuk juega dama D5, pero luego de peón por,
la gran diferencia, aunque la estructura parece muy simétrica, es que el peón de D6 es mucho más débil que el peón de D4. La partida siguió torre a C1, torre por, B5, las negras no pueden tomar en D4 por la jugada torre D1, el alfil quedaría clavado. Así que B5 y después de los cambios, dama E7 aprovechando la debilidad de D6. La partida siguió caballo B6 y dama por D6. Luego de los cambios, el blanco terminó ganando el final con un peón de ventaja, por supuesto no sin un juego muy técnico, ¿no? Llevó bastante rato, ganó de hecho en la jugada 61. ¿Cuáles son las claves entonces para enfrentarnos a la India de rey? Vamos a buscar un juego bastante tranquilo, muy estratégico. Vamos a básicamente poner nuestro escudo de peones, ¿sí? Este triangulito en el centro típico del Londres, y buscaremos muchas veces A4, A5. Dependiendo del esquema del negro, a veces es una buena idea realizar caballo A3 para caballo C5, sobre todo cuando el negro deja su peón en C7 y busca más rupturas tipo E5. Y una idea a tener a mano es, ya que el negro muchas veces realiza caballo E4, el hecho de cambiar en E4 y la jugada caballo D7, perdón, caballo D2 para alfil F3, cambiando este alfil que vendría siendo en este caso el alfil más activo de las negras. Sin más nada que agregar, nos veremos en una próxima entrega.